continuación, Monseñor Jaime Prieto, obispo de Cúcuta, nos ilustra la importancia de la problemática campesina en la perspectiva electoral. Colombia es un país que hasta ahora, diría y muy tarde, comenzó un desarrollo industrial, pero Colombia sigue siendo netamente campesino. Colombia puede tener grandes oportunidades de mercado, grandes oportunidades de desarrollo, si precisamente tiene cuidado con el campo y con tantas y tantas hectáreas, millones de hectáreas que están para la agricultura y no propiamente para la ganadería extensiva. De tal manera que para mí es fundamental el campo y aún más. Yo diría que mientras no haya una solución agraria como tal, tampoco va a haber una solución del conflicto armado en Colombia. O sea, el conflicto armado en Colombia está ligado y cada vez más ligado al campo, aún más ahora con toda la problemática del narcocultivo, del narcotráfico y de todos estos grupos emergentes que nacieron de autodefensas, etc. Tal manera que lo importante es, y me parece muy importante, involucrar el sector agrario dentro de toda la política, dentro de toda la planeación nacional, para que podamos nosotros tener una visión global de lo que pueden ser las soluciones y las soluciones a corto, mediano y largo plazo en Colombia. Para mí es fundamental el campo, es fundamental no solamente en el campo como tal, sino es fundamental en toda la población y fundamental en todo el concierto de una política global y de un desarrollo global del pueblo colombiano. Los signos de los tiempos son los signos de la presencia de Dios dentro de la historia del mundo. Los signos de los tiempos hay que saberlos leer, pero los signos de los tiempos parten precisamente de un análisis concienzudo de lo que es de lo que son las diferentes variantes de un diagnóstico. Un ejemplo muy sencillo, un diagnóstico mal hecho en el campo médico lleva precisamente a que la lectura que haga yo del paciente pues no sea la adecuada. De tal manera que lo más importante hoy en día y lo más importante siempre es un diagnóstico que parta de la objetividad de la realidad, que parta también de no creer que la moral entra directamente ya en el análisis de realidad. La moral precisamente entra en la apreciación dentro de una segunda instancia. La primera son hechos y contra los hechos no valen argumentaciones, lo cual no quiere decir que yo no tenga ya un esquema dentro de mi mente, lo tengo, cualquiera lo tiene, pero con la suficiente disciplina como para poder yo elaborar ese diagnóstico y luego sí, de acuerdo con ese diagnóstico, que debe ser lo más acercado a la realidad, lo más aproximado a la realidad, sí comenzar a leerlo en la fe. ¿Cómo lee uno en la fe esto? Lo lee en primer lugar con la palabra de Dios. Lo lee mirando cómo el Señor obraría en el momento en que nosotros estamos viviendo. Lo lee uno diciendo cuáles serían las actitudes del Señor. Y las actitudes del Señor siempre tienen una visión profética, pero esa visión profética de denuncia siempre tiene también una visión profética de esperanza. Jesús anuncia y denuncia al mismo tiempo, y esa ha sido toda la lectura de los signos de los tiempos desde el Antiguo Testamento, profetas, y luego con Jesucristo siempre están los dos aspectos muy complementarios y muy, diría yo, muy unidos, tanto la denuncia como el anuncio. Esa es verdaderamente la lectura profética. Y luego, ¿qué quiere? ¿Qué quiere el Señor? No qué quiero yo, sino qué quiere el Señor. ¿Cuál es la voluntad de Dios dentro de esa historia particular en que yo estoy viviendo? ¿Cuál es la voluntad de Dios, por ejemplo, en este momento tan supremamente difícil del país, en donde cada vez más estamos desconcertados
y completamente, diría yo, agobiados y ante las sospechas de fraude en las nuevas elecciones. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Qué es lo que el Señor piensa? Yo creo que el Señor piensa que precisamente cero corrupción, la transparencia tiene que existir, hay que castigar al corrupto. Si ese corrupto está precisamente dentro de listas y está dentro de candidatos, hay que castigarlo verdaderamente, castigarlo como merece una persona que ha conseguido por prácticas completamente mañosas, ha conseguido algo que debe ir para el bien común, pero que ya sabemos nosotros va para su bienestar individual. Eso tiene que decirlo la Iglesia, a pesar de que con seguridad una vez lo diga, inmediatamente le responden que la Iglesia, entre comillas, se está metiendo en política. Nuestras ciudades se han formado por un desplazamiento que no solamente es desplazamiento, se decía también una palabra que es muy dura, pero que es una palabra clave, por el destierro de todos aquellos campesinos que han tenido que salir de su tierra. Ese sí es un verdadero destierro, porque desplazamiento puede ser el que yo hago de Cúcuta a Bogotá, ¿no? Ese desplazamiento es neutral, no tiene ningún problema, pero el destierro es cuando yo pierdo mis raíces, cuando yo pierdo mi ubicación, cuando yo pierdo mi tierra, no, ese es el destierro, y la pierdo porque no tengo manera de desarrollarme, porque mis hijos crecieron y no hay colegios, porque no tengo salud, garantía en salud, o lo que es peor también, porque no tengo manera ya globalmente de un bienestar como es el derecho de cualquier colombiano. Es decir, lo que estoy produciendo no me da para poder vivir. Que ese campesino ya casi no está allá, y está donde está en la ciudad. Y si usted va a un barrio marginado de la ciudad, tiene mentalidad campesina. Y si usted va a otros barrios, diría yo, con más tradicional, también tiene mentalidad campesina. Pero lo que es más todavía es que la tierra, lamentablemente por un modelo de desarrollo perverso en el cual nosotros estamos viviendo, porque es un modelo que se fundamenta únicamente en mercado, es decir, lo que hay es para que produzca, ¿no? Ese es el término. Si hay hospitales es para que produzcan, ¿no? Para que se autofinancien. Pues lamentablemente nosotros no podemos hacer producir a un hospital porque la gente no tiene pues suficiente para poder pagar algún servicio de estos. Hay cuestiones que son necesariamente de subsidio del Estado, como la educación, como la salud, y que el Estado debe garantizar todo esto. Cuando eso no existe, pero en el campo peor, porque no existe de ninguna manera, pues ese campesino se viene para la ciudad, se viene para la ciudad. ¿Y qué? Voy a decirle yo, váyase para el campo, ya no. Ya no, miren lo perverso que ha sido este desarrollo rural de último tiempo, ¿no? Ha sido tan perverso que ni siquiera considera al campesino como sujeto de desarrollo. No es sujeto de desarrollo. Pongo un ejemplo, Carimagua. Carimagua era para campesinos desplazados. ¿Y qué se dijo? Los campesinos desplazados no saben producir. Vamos a perder la tierra, vamos a perder todo. Si se lo damos a empresarios que monten acá empresas, por ejemplo, de palma africana, ellos iban a hacer producir y dicen que van a dar dinero para el campesino, lo cual nunca se ha visto, ¿no? Nunca se ha visto, y es un desprecio verdaderamente al campesino. Entonces, analizar la estructura agraria hoy en día en Colombia sí que es difícil. Casi diría yo que hemos perdido nosotros nuestro cuarto de hora, ¿no? Última reforma agraria que se trató de hacer, creo que fue con el presidente Lleras, ¿no? Una reforma agraria que no era integral, lógicamente. ¿Qué se requiere? Una reforma agraria integral, donde el campesino se le distribuyan las tierras que le corresponden para trabajar, ¿no? Y en segundo lugar, donde tenga todas las garantías para que esa tierra no solamente le produzca a él, sino le produzca también a la ciudad, y él sienta la satisfacción
¿no? Que es importantísima la satisfacción de que está involucrado dentro de los bienes y servicios que puede ofrecer un país, una sociedad como la sociedad colombiana, y dentro de los conceptos de felicidad, de bienestar que tiene el hombre moderno. Así es que para mí ese es un punto básico. El segundo punto básico, pues es lo que tenemos actualmente, ¿no? Y es la vinculación tierra, o sea, agraria y ciudad. Si yo voy a hablar, y lo digo como obispo y lo digo como sacerdote, porque son mis sacerdotes quienes me lo han... Anteriormente, el hacendado vivía en el campo, hoy en día no vive en el campo. Ah, me dicen, pero pruébelo, con mucho gusto se lo pruebo. No es sino decirle a este párroco, ¿quién vive en esa hacienda? Simplemente un administrador que cuando uno vaya, como siempre sucedía, es para pedirle al dueño de la finca que me regale un ternerito para Semana Santa o lo que sea, ¿no? Dice, es que el patrón no está, yo no sé dónde vive. Y por fin dice, no, él como que vive por allá en Pereira, como que vive en Bogotá, como que vive en tal parte. La persona que tiene los mecanismos de poder, que tiene verdaderamente las tiendas del sector campesino no vive en el campo, está en otras partes, ¿no? Con lo más triste que no solamente es poner un administrador de eso, sino también el testaferro, porque cuando uno averigua, el otro le dice que... Entonces, fíjense ustedes lo triste que es, y cuando nosotros logremos como comprender lo que está pasando en el campo y que, repito una vez más, mientras no se solucione el problema, el conflicto armado colombiano, cuando logremos comprenderlo, ya diría yo, tantas vidas, hemos perdido tantas oportunidades de desarrollo que francamente eso sí se constituye como una especie de crimen de lesa humanidad. Que esto es un llamado para que el pueblo colombiano, ahora que vamos a tener candidatos a presidencia, hagan siempre esa pregunta: ¿cuál va a ser su política agraria? ¿Cómo va a tener a usted al campesino? Al campo? ¿Cómo va a producir la seguridad alimentaria? Bueno, y todas aquellas cosas que son, ¿y va a hacer usted reforma agraria del campo o no lo va a hacer? Pregunta, debe haber un compromiso muy serio de parte de la persona que vaya a ser nuestro presidente en el próximo periodo.